Hola a todos y bienvenidos al curso de técnicas de animación tipográficas, las cuales podrán usar en sus videos, intros, pósters animados y propagandas de motion graphics. Para este curso usaremos Adobe After Effects, por lo que les sugiero tener conocimientos básicos de este programa. En la descripción encontrarán el curso desde cero de Adobe After Effects totalmente gratis, como el índice de este video. Antes de comenzar, les mostraré cada una de las animaciones de texto que desarrollaremos en este curso. También les comento que para los Patreon tendrán este archivo After Effects con todas las técnicas para descargar. ¡Ahora comencemos! Empezaré explicándoles cómo instalar fuentes a sus computadoras. Para ello podemos escribir en Google Descarga fuentes. Pero en lo personal les recomiendo estas dos páginas, ya que son confiables y sin ningún tipo de spam. La primera y más conocida es Google Fonts. Esta página nos permite buscar por el nombre de la fuente, o escribir el texto que deseamos y previsualizarlo en las distintas fuentes. Para descargar haremos clic en Download Family y luego abriremos el archivo. Y para instalarla seleccionaremos Instalar. Dependiendo de la fuente, a veces trae varios archivos para las variantes en cursiva, negrita y otras. Estas deben instalarse una por una. En cambio, otras fuentes traen un solo archivo de instalación. Otra página muy buena y con mayor variedad de fuentes es dafont.com. En esta página buscaremos por nombre de fuente y al hacer clic podemos escribir y previsualizarla. Luego haremos clic en descargar. El proceso de instalación es el mismo que con Google Fonts. Todas las fuentes que instalemos quedarán en la computadora y podrán ser usadas en cualquier programa, ya sea de Ofimática, de Adobe o cualquier otro. Ahora ejecutaré After Effects. En la ventana de bienvenida nos dan las opciones para abrir un archivo After Effects o empezar uno desde cero. La distribución del área de trabajo que usaré será el predeterminado. Si quieren tener esta misma distribución lo pueden hacer con Shift y F10. En este lado está el panel Proyecto, en el cual aparecerán todos los archivos que importemos a nuestro proyecto. Por debajo de este está el panel de la línea de tiempo. En el centro tenemos la opción para crear una nueva composición y también será el panel donde previsualizaremos al proyecto. Finalmente, al lado contrario, encontramos las opciones de texto, párrafo, efectos, etc. Las herramientas las iremos viendo en el transcurso del curso. El estilo Clean Text Zócalo es muy usado para entrevistas o como presentación de una persona. Para ello comenzaré creando una composición en formato Full HD y la nombraré Clean Text Zócalo. Y antes de importar los archivos, primero crearé carpetas. Una para las composiciones, otra para el footage o material de proyecto y otra para videos. Hecho esto, con Control I importaré este video de Fitotech y lo arrastraré a la línea de tiempo. En este video Fitotech será la persona entrevistada. Luego con Control Y
crearé un sólido de color negro y lo nombraré Zócalo. A esta capa, teniéndola seleccionada y presionando la tecla T, le bajaré la opacidad. Luego, con la herramienta Texto, escribiré el nombre del personaje, es decir, Fitotec. Y con el panel Carácter elegiré una fuente. También activaré la opción Bold para texto con negrita y agrandaré un poco el tamaño de texto. Enseguida duplicaré esta capa con Control D y seleccionando la capa y presionando la tecla Enter la renombraré. Este segundo texto irá por debajo del nombre y debe ser de tamaño inferior y sin negrita. Ahora que ya tengo todas las capas, comenzaré a reubicar todo el contenido del video con la herramienta Selección y colocaré en el centro el punto de anclaje. Esto lo haremos con la herramienta Anchor Point, pero para hacerlo de una manera precisa les recomiendo que instalen el script Move Anchor Point. Con él podemos cambiar la ubicación del punto de anclaje con un solo clic. A la capa del zócalo, presionando la tecla P, lo ubicaré en la parte inferior para que quede como un zócalo. Ahora que ya tengo todo ubicado en la posición final, seleccionaré las tres capas y con Alt-Shift-P crearé keyframes de posición. Y 3 segundos después volveré a crear otros keyframes de posición y ubicaré al cabezal en los primeros keyframes. Y cambiaré la ubicación de la capa zócalo a un extremo hasta que salga de la pantalla. A la capa de Fitotec la colocaré en sentido contrario de la de zócalo y a la capa robot haré que empiece por debajo. Todos fuera de la pantalla. Así, al reproducir con el espaciador ya tendremos una animación de entrada. Pero para mejorar la animación seleccionaré todos los keyframes y con F9 tendrán un suavizado de velocidad. A las capas las colocaré como escalera. Para deseleccionar las capas presionaremos F2. Ahora presionaré espacio para ver el resultado. Si ustedes quieren modificar la velocidad de la animación, primero seleccionan todos los keyframes y manteniendo Alt presionado pueden acelerar o desacelerar la animación. En este caso el Clean Text Zócalo está hecho directamente encima del video, pero si quieren usar el Clean Text Zócalo para un proyecto de video en Premiere Pro o Filmora, necesitan crear un sólido de color verde o azul como fondo. Así podrán usar el efecto Green Screen en cualquier editor de video. Para convertir su proyecto en video iremos a la ventana Composición y seleccionaremos Añadir cola de Media Encoder. Así la composición se exportará a Adobe Media Encoder. Luego seleccionaremos la ubicación, el formato y al hacer clic en Play se codificará en video. Ahora les enseñaré otro estilo de Clean Text. Este es más usado para títulos. Para ello crearé una nueva composición, la cual la nombraré Clean Text Title. Para este ejemplo también importaré esta imagen de mi personaje Fito con Control I y la arrastraré a la nueva composición. Luego con Control Y crearé un sólido de color negro y presionando la tecla T le bajaré la opacidad hasta un 30%. Luego con la herramienta Texto escribiré el nombre de mi personaje y con el panel Carácter lo agrandaré y cambiaré la fuente. Y con la herramienta Selección lo ubicaré. Luego escribiré otro texto como subtítulo. Este debe ser más pequeño y delgado que el texto principal. Si lo deseamos podemos alinear los textos con el panel Alinear. A continuación ubicaré el sólido. Y estas serán las posiciones finales. Para la animación buscaré en el panel Efectos, Ajustes preestablecidos, Texto, Animate In, el efecto entrada por caracteres, y la arrastraré a la capa Fito. Este efecto crea una animación de entrada por letras. Luego desplegaré las opciones de texto, y dentro de Animación 1 cambiaré la posición X a 0. Y en el primer keyframe ubicaré el texto en la parte inferior fuera de la pantalla. Recuerden que para mover un objeto en trayectoria recta, deberá mantener pulsado Shift mientras arrastra. Con este cambio, ahora la animación será de abajo para arriba. Al texto de ilustrador y animador,
le colocaré el efecto de entrada gradual de caracteres y seleccionaré la capa de fito y presionando la tecla U, los keyframes serán visibles. Y seleccionando la capa del subtítulo presionando Alt-Shift-T, crearé dos keyframes de opacidad en la misma ubicación de los keyframes de la capa fito. Y al primer keyframe le bajaré la opacidad a 0. Y seleccionando los keyframes, con la tecla F9 les añadiré un suavizado de velocidad. Finalmente pasaré a la capa del sólido. Y al principio, con Alt-Shift-P, crearé un keyframe de posición. Y junto con los demás keyframes colocaré otro keyframe. Y presionando retroceder página junto con Shift, retrocederé 10 frames. En este avanzaré un poco más al sólido. Y en el comienzo lo sacaré de la vista de la pantalla. Presionando espaciador veremos el resultado. A continuación, este otro estilo de animación tipográfica es para formatos verticales, tales como historias de Instagram, videos para TikTok o YouTube Shorts. Para ello comenzaré creando una composición en formato vertical, es decir, 1080 x 1920, y la nombraré Vertical Full HD. Luego importaré esta imagen y la arrastraré a la línea de tiempo, y con la herramienta texto escribiré Fitote cursos, y con el panel alinear la centraré, y con Move Anchor Point colocaré el punto de anclaje en el centro. Hecho esto, con clic derecho sobre su capa, en Crear, elegiré Crear formas a partir de texto, y eliminaré la capa de texto, ya que se ha creado una capa de formas con el texto, y desplegaré las opciones de la capa, y en Agregar elegiré Recortar trazados. Luego, desplegando Recortar trazados 1, en fin, lo cambiaré a 70%. Este parámetro medirá el recorte de la animación. También en sus propiedades de forma, le quitaré el relleno y añadiré un trazo de color blanco, en tamaño 8 píxeles. Ahora ubicaré el cabezal en el comienzo y crearé un keyframe de desplazamiento, y más adelante lo cambiaré a 5. Así al reproducirlo podemos ver la animación. Para hacerla más lenta moveré el último keyframe al final de la composición. Y a la imagen le crearé un keyframe de escala con Alt-Shift-S y otro al final. Y aumentaré la escala. Este es el resultado final. Si desean convertir en video sus composiciones pero no tienen Media Encoder, lo pueden hacer desde After Effects. Para ello, teniendo abierta la composición, iremos a Composición y elegiremos Añadir a cola de procesamiento, o con el atajo Control M. En salida elegiremos la ubicación del destino y el nombre. En módulo de salida podemos cambiar el formato. La desventaja de este método es que After Effects no puede codificarlo en video MP4, solo posee el formato AVI, el cual es un video de calidad sin pérdida, pero que pesa considerablemente más que el MP4. Para iniciar la codificación haremos clic en Procesar. Esta técnica de animación puede ser usada para intros o transiciones. Empezaré creando una composición en resolución Full HD y la nombraré Animación de texto por desenfoque, y con la herramienta texto escribiré Fitote. Luego en su capa, presionando la tecla S, lo agrandaré un poco, y con el panel alinear lo centraré, y con el panel carácter cambiaré la fuente. También arrastraré esta imagen que me servirá de fondo, y eligiendo la capa texto con el panel Move Anchor Point, centraré al punto de anclaje. Ahora que ya tengo ubicado al texto, empezaré con la animación. Primero expandiré las opciones de la capa texto, y en Animar elegiré Opacidad, y en Animación 1, Agregar, elegiré Desenfoque, y en Opacidad lo bajaré en 10%, teniendo el cabezal al principio de animación, es decir, en el frame 0. Enseguida abriré las opciones de avanzado. Dentro del selector de rango 1 y en forma elegiré pendiente hacia arriba. Luego, en cambio de velocidad alto y bajo, escribiré 50% y activaré aleatorizar orden.
Con todos estos parámetros cambiados, comenzaré con la animación. Así que en desplazamiento escribiré -100 y activaré un keyframe con el reloj de desplazamiento. Y unos frames más adelante escribiré 100. Luego, teniendo seleccionada la capa y presionando la tecla U, se mostrarán solo los keyframes. Esta animación consiste en cambiar la opacidad de las letras aleatoriamente hasta llegar al 100%. Si deseamos la animación más lenta, moveremos el keyframe varios frames más adelante. Por lo contrario, si deseamos acelerar la animación, acercaremos el keyframe. A esta animación le agregaré un efecto de escala, por lo que al comienzo de la composición, presionando Alt-Shift-S o activando el reloj de escala, colocaré un keyframe de escala, y unos frames más adelante colocaré otro keyframe. Y en el primer keyframe reduciré un poco al texto, y estos keyframes con F9 les colocaré un suavizado de velocidad. Así, al reproducir mientras el texto crece, la opacidad se animará. Finalmente moveré los últimos keyframes de opacidad y escala, unos frames más adelante. Y al keyframe de escala lo dejaré unos frames por delante del keyframe de opacidad. Con la tecla espaciador veremos el resultado. Recuerden que todos estos textos los podemos editar en cualquier momento sin que se vea afectada la animación. Ahora les enseñaré a crear animación con máscara. Empezaré creando una composición en Full HD y colocaré la imagen de fondo. Y con la herramienta texto escribiré Fito-T. Y con el panel Move Anchor Point colocaré el punto de anclaje en el centro. Y con el panel Alinear lo centraré. Luego en la capa texto agregaré una animación de posición. Y en las propiedades de animación 1, selector de rango, al eje Y lo moveré hasta que el punto de anclaje quede encima del texto. Y en forma, lo cambiaré a pendiente hacia arriba. Y en velocidad abajo lo colocaré en 100%. Enseguida activaré un keyframe en desplazamiento. Y empezará en -100. Y unos segundos después lo volveré a 100. Así ya tendremos una animación. Ahora ubicaré el cabezal en el último keyframe. Y con la herramienta rectángulo crearé una máscara para que envuelva el texto. Así, al reproducirlo, el texto saldrá por debajo de la máscara. Si lo deseamos, abriremos las propiedades de la capa y activaremos el orden aleatorio para que la animación no se encadene. También podemos modificar la posición en el eje Y, en el primer keyframe, para que el texto quede por debajo de la máscara y así al comienzo de la animación no se vea. Para esta animación trabajaré con movimiento y opacidad. Como siempre, empezaré creando una nueva composición en Full HD y colocando el fondo, y escribiré mi texto. Y con el panel Alinear y Move Anchor Point centraré al texto y a su punto de anclaje. Luego, en las propiedades de mi capa de texto, añadiré una animación de espacio entre caracteres. También en animación 1 agregaré la propiedad opacidad. Y en nivel de espacio escribiré 100 para que las letras se distancien. Y en la opacidad la bajaré a 0. Luego desplegaré las opciones del selector de rango y crearé un keyframe de inicio. Y unos frames más adelante lo subiré a 100. Hecho esto, en la opción basado en, lo cambiaré en palabras. Luego presionaré 2 veces la tecla U para ver los keyframes. Al último keyframe le colocaré un suavizado con F9. Así ya tendremos una animación de tracking, a la cual también le podemos añadir una animación de escala con Alt-Shift-S, y junto con el otro keyframe de escala. Al primero lo agrandaré para generar la sensación que la animación empieza fuera de la pantalla. Comenzaré creando una composición, colocando el fondo y escribiendo el texto, teniéndolo centrado al texto y a su punto de anclaje, y presionando la tecla S lo agrandaré un poco. Hecho todo esto, desplegaré las propiedades de la capa de texto, y añadiré una animación de opacidad, y en opacidad la bajaré a 0, y dentro del selector de rango, en avanzado, la suavidad la bajaré a 0,
y activaré un keyframe de inicio en 0. Y unos frames más adelante lo colocaré en 100. Y así tendremos la animación de tipo escritura. Presionaré 2 veces U para ver los keyframes. Y recuerden, como en todos estos ejemplos, podemos volver a la animación más lenta alejando los keyframes, o acelerarla acercando los keyframes. También hay otra manera más fácil de lograr este mismo resultado. Para ello duplicaré la capa con Control D, ocultando la original, y a esta segunda le eliminaré la animación con suprimir. Luego en el panel de efectos, dentro de ajustes preestablecidos, Text, Animate In, buscaré y colocaré el efecto máquina de escribir. Y listo, tendremos el mismo resultado. Al igual que con las otras animaciones, crearé una nueva composición. Colocaré un fondo y escribiré mi texto centrándolo con el panel alinear y Move Anchor Point. Luego, manteniendo la capa de texto seleccionada, elegiré la herramienta pluma y con el scroll del mouse me alejaré para dibujar un trazado por el que va a pegarse el texto. Podemos modificar nuestro trazado con la herramienta selección. Luego en las propiedades de texto, en opciones de trazado, elegiré la máscara. Y así el texto se pegará al trazo. Luego con el panel Move Anchor Point, lo cambiaré al punto de anclaje a la parte inferior. Y activaré un keyframe en primer margen, y moveré al texto hasta que salga de la pantalla. Luego unos frames adelante lo moveré al medio. Luego otros frames más lo moveré un poco más. Y al final crearé otro keyframe que lo moveré hasta que salga de la pantalla. Y así la animación está lista. Adicionalmente podemos seleccionar todos los keyframes. Y con la tecla F9 añadir un suavizado de velocidad. O hacer clic en el editor de gráficos y elegir el editor de velocidad, para así personalizar el suavizado y la velocidad entre keyframes. Así el texto entrará a distinta velocidad, se quedará unos frames con velocidad lenta y al final acelerará. Comenzaré creando una nueva composición con Control N, la cual la nombraré Efecto Escritura. E importaré esta imagen, la cual la arrastraré a la composición como fondo o background. La duración de estas animaciones serán entre 3 a 8 segundos. Así que iré a ajustes de composición y cambiaré la duración a 8 segundos. Y escribiré Fitotec. Usando el panel carácter cambiaré la fuente a una que tenga estilo de escritura a mano. Y seleccionaré la capa de texto. Y presionaré S para modificar la escala. Y con el panel alinear lo centraré. Y con el panel Move Anchor Point colocaré el punto de anclaje en el centro. Ahora teniendo seleccionada la capa de texto, con la herramienta pluma, repasaré a todo el texto por el centro de las letras, y tomando en cuenta que todo será una sola animación, por lo que el trazado deberá ser uno solo, ya que si lo hacen por partes, la animación no parecería escritura, y se animaría por partes. Las líneas deberán de quedar por el medio de las letras, pero no es necesario que quede perfecto, ya que luego haremos ajustes al trazado. Al terminar de repasar todo el texto con la herramienta selección, moveremos los nudos para ajustarlos a las letras. Y con la herramienta convertir vértices, añadiremos nuevos nodos. Así haré varios ajustes en todo el texto. Recuerden que para acercar usaremos el scroll del mouse, y para desplazarnos con el espaciador. Al terminar modificaré el grosor de trazo hasta que todas las letras queden cubiertas por el trazo. E iré a las propiedades de la capa de texto y dentro de contenido, forma, trazo, cambiaré el fin de la línea y la unión de las líneas a redondo. Enseguida añadiré una animación de recortar trazados, o trim path en inglés. Y activaré un keyframe con el reloj en inicio en 0% y unos frames más adelante lo subiré a 100%. Verifico si el sentido de la animación es la correcta. Caso contrario, cambiaré la orientación en el trazado 1. Luego seleccionaré los keyframes y con F9 les agregaré un suavizado de velocidad y con el editor de gráficos modificaré las curvas de animación.
A la capa de texto, en Mate Seguimiento, si no tienen esta opción, con F4 podrán visualizar. Dicho esto, activaré el Mate Alpha. Así la animación ya estará lista. También a la capa de fondo le activaré un keyframe de posición y lo moveré hasta un extremo. Y al final de la composición, activaré otro keyframe de posición con Alt-Shift-P y lo moveré hasta el otro extremo. Así, al dar play con el espaciador, mientras escribe el texto, el fondo tendrá una animación de desplazamiento. Esta animación consiste en un texto que saldrá de una línea. Para ello crearé una nueva composición y arrastraré esta imagen para el fondo y escribiré el texto que animaré, centrándolo con el panel alinear y con Move Anchor Point centraré al punto de anclaje. Y presionando la tecla S ajustaré su escala. Ahora presionaré la tecla F2 para deseleccionar capas y con la herramienta pluma trazaré una línea. A esta la cambiaré a color blanco y le bajaré el grosor. Ahora a esta capa le añadiré en agregar, recortar trazados y en fin e inicio los colocaré en 50%. Luego avanzaré el cabezal unos frames más adelante y a fin lo cambiaré a 100% y a inicio en 0%. Así tendré una animación la línea. A estos keyframes los seleccionaré y presionaré F9 para un suavizado y entraré al editor de gráficos y ajustaré las curvas de animación para que empiece animación suave y que en el medio desarrolle la aceleración para luego terminar suavemente. Enseguida regresaré a la capa de texto y teniéndola seleccionada con la herramienta rectángulo, dibujaré una máscara que muestra el texto y en agregar añadiré posición. A esta animación de posición le activaré los keyframes y a este keyframe lo moveré unos keyframes más adelante y al primer keyframe bajaré al eje Y para que el texto baje y desaparezca. A estos keyframes los seleccionaré y con F9 les añadiré un suavizado y en su editor de gráficos haré la misma modificación de aceleración en el medio. Finalmente moveré a los keyframes para que al aparecer la línea recién surja el texto. Así estará terminada la animación. Ahora para crear la misma animación de salida u outro, copiaré los keyframes con Control C y con Control V los pegaré manteniendo un orden en reversa, para que la animación sea contraria al intro, y ajustaré la posición de los keyframes, hasta que las letras desaparezcan dentro de la línea. Pero hay una manera más fácil de hacer lo mismo. Para ello les recomiendo que tengan instalado el script KeyCloner. Con él seleccionaremos todos los keyframes, luego ubicaremos el cabezal donde deseemos pegar los keyframes y seleccionaré Clone plus Reverse, y así con un solo clic se duplicarán en reversa los keyframes y tendremos la misma animación en reversa. Comenzaré creando una composición y arrastraré una imagen para el fondo y escribiré Phytotech y con Anchor Point centraré el punto de anclaje y con alinear centraré al texto. Presionando S agrandaré un poco el texto. Luego con la tecla F2 deseleccionaré las capas y con la herramienta rectángulo dibujaré un rectángulo que cubra el texto y luego desactivaré el trazo y lo rellenaré de cualquier color. Hecho esto, regresaré a la capa de texto y presionando la tecla F4 se mostrarán las opciones de mate y le activaré el alfa mate para que el rectángulo enmascare al texto. Hecho esto, seleccionaré la capa texto y la capa de forma y presionando Control D las duplicaré. Luego manteniendo Control seleccionaré a las capas de texto y les activaré un keyframe de posición con Alt-Shift-P unos frames más adelante y presionaré F2 para deseleccionar las capas y al primer texto al comienzo de la animación lo moveré a la derecha hasta que desaparezca y al segundo texto lo moveré a la izquierda hasta que también desaparezca. Con estos cambios ya tendremos una animación enmascarada. Luego seleccionaré a los keyframes y presionaré F9 para un suavizado
y en el editor de gráfico lo ajustaré para que tenga una aceleración al comienzo y poco a poco desacelere. Lo podemos dejar así o añadir algunas propiedades. Por ejemplo, teniendo las dos capas de texto seleccionadas, desactivaré keyframes de escala con Alt-Shift-S y crearé 3 keyframes en el transcurso de la animación. En los segundos keyframes les reduciré la escala y en los primeros keyframes aumentaré la escala para que tenga una animación con rebote. Finalmente, también les añadiré a las capas de texto keyframes de opacidad con Alt-Shift-T al comienzo y al final de la animación, y a los primeros les bajaré a 60%. Recuerden que a todas las animaciones de texto pueden añadirles propiedades y efectos para lograr el resultado que imaginen. Esta animación tiene un efecto de corte, por lo que es conocido como efecto corte ninja, el cual puede ser usado en texto como en imágenes. Comenzaré creando una composición con Control N, y la nombraré corte ninja, y lo colocaré en la carpeta de comps, y en la carpeta footage, con Control I importaré este video, el cual lo arrastraré a la línea de tiempo. Este me servirá como fondo, así que presionando la tecla Enter lo renombraré y bloquearé a su capa. Luego con la herramienta texto escribiré Phytotech, presionando la tecla S, lo escalaré, y con los paneles Alinear y Move Anchor Point centraré al texto y a su punto de anclaje. A continuación presionaré Alt-Shift-P para crear un keyframe de posición, y con Shift y Avanza Página avanzaré 10 frames, y allí arrastraré a este keyframe, y al comienzo lo moveré fuera de la pantalla para que tenga una animación de entrada. Luego seleccionaré a los keyframes, y con F9 tendrán un suavizado de aceleración. Luego con el editor de gráficos lo modificaré para que entre rápido y vaya desacelerando. Y casi al llegar a la posición final, crearé otro keyframe con Alt-Shift-P. A este segundo keyframe lo acercaré al primero, y en su capa activaré el desenfoque de movimiento. Si no ven estas opciones, presionando F4 se activarán. Hecho esto, manteniendo la capa seleccionada, con la herramienta pluma dibujaré un triángulo, donde será el corte, y presionaré Control D para duplicar la capa. Y a esta copia la renombraré presionando la tecla Enter a corte. Luego en las propiedades de la primera capa, dentro de máscaras, activaré el recuadro de invertido, para que las dos capas formen al texto completo. Ahora en el panel Efectos buscaré CC Pixel Poly y lo arrastraré a la capa corte. Este efecto crea una animación de despedazado en el texto, pero para que empiece en el segundo 1 y no desde el comienzo, en las propiedades de efecto cambiaré el Start Time a 1. Ahora para crear la línea de corte, deseleccionaré las capas con F2 y trazaré una línea a la que podemos cambiar de color y grosor según nuestro gusto. Con selección lo ubicaré en la intersección del corte, y en sus propiedades de capa le agregaré una animación de recortar trazados. Ahora crearé un keyframe dentro de las propiedades de recortar trazado en fin, y lo cambiaré a 0%. Y unos frames adelante lo cambiaré a 100%. También crearé unos keyframes de 0 a 100 en inicio, que estén desfasados de los primeros keyframes. Luego seleccionaré a los keyframes y presionaré F9 para el suavizado. Y con el editor de gráficos le daré una aceleración al comienzo con desaceleración al final. Hecho esto, presionaré 2 veces U para ver los keyframes y recortaré la capa en la línea de tiempo para que encaje con los keyframes. Lo podemos hacer con Alt y los corchetes, o reduciendo la capa. Finalmente la moveré para que encaje con la animación. Y colocaré el cabezal hasta donde quiero que dure el entorno de trabajo, y presionaré la tecla N. Debido al tipo de fuente, mi texto no encaja perfecto y se nota una línea en la intersección. Para solucionarlo, duplicaré la capa Phytotech y la nombraré Phytotech Full,
y le cambiaré el color de capa para organizar mi composición. Luego ubicaré el cabezal donde la animación empieza y con Alt y corchete cortaré a la capa. Luego con Control seleccionaré las otras dos capas de texto y las reduciré para que empiecen justo donde termina la capa full. Así ya estaría solucionada la separación entre el texto. Esta técnica consiste en crear una animación de transición entre cambio de color de un texto. Para comenzar crearé una nueva composición y arrastraré el video como fondo. Luego con texto escribiré Fitotec Cursos y con el panel Carácter reduciré el entrelínea para que el curso quede por debajo y muy cerca de Fitotec. Y con el panel Alinear lo centraré y con Move Anchor Point centraré al punto de anclaje. Ahora dentro de las propiedades de capa le agregaré una animación de opacidad y crearé un keyframe en el selector de rango que empiece en 0 y unos frames adelante llega a 100. Luego, dentro de avanzado cambiaré basado en a palabras y crearé un keyframe de inicio en 0% y unos frames adelante lo cambiaré a 100%. Luego presionaré la tecla U para ver los keyframes. Ahora para la animación de color buscaré en el panel Efectos, Relleno, y lo arrastraré a la capa de texto, y crearé un keyframe en color, y elegiré un color de inicio. Unos frames más adelante lo volveré a cambiar de color, y unos frames más lo volveré a cambiar de color. Así se creará una barra de color donde se verán las transiciones de color. A estos keyframes le agregaré un suavizado con F9. Y así ya estará terminada esta técnica. Esta técnica consiste en animar letras con una transición de color. Comenzaré creando una nueva composición y arrastrando un video para el fondo. Luego con la herramienta texto escribiré Fitotunes y modificaré el entrelínea. Y con los paneles Alinear y Move Anchor Point centraré al texto y al punto de anclaje. Y presionando la tecla S lo agrandaré un poco. Hecho esto, en las propiedades de capa le agregaré una animación de espacio entre caracteres. Y en nivel de espacio colocaré 153. Este es el parámetro que modifica la separación de las letras. Y crearé un keyframe en inicio en 0% y otro keyframe más adelante en 100. Ahora teniendo seleccionada la capa, le agregaré una animación de color de relleno en RGB y crearé un keyframe en color de relleno y lo cambiaré de color. Y unos frames más adelante crearé otro keyframe con otro color, para que durante la animación de las letras todo el texto cambie de color. A estos keyframes les añadiré un suavizado con F9. Finalmente con Alt-Shift-S colocaré un keyframe de escala, uno al comienzo y otro al final de la animación, y al primero lo agrandaré un poco. Esta técnica es muy usada para intros y se logra gracias al uso de máscaras en movimiento. Empezaré creando una composición y arrastrando al fondo. A este lo bloquearé. Luego con la herramienta texto escribiré Fitotunes y luego un segundo texto en una capa distinta, animación. Y con control seleccionaré a ambos y centraré sus puntos de anclaje. Y con el panel alinear los centraré uno encima de otro en relación a la composición. Enseguida deseleccionaré las capas con F2 y con la herramienta pluma trazaré una línea, la cual la podemos cambiar de color y grosor. Dentro de sus propiedades de forma, cambiaré el fin de línea a redondo. Y presionaré U y luego la tecla P para moverlo donde comienza el texto, y unos frames adelante lo moveré al otro extremo, teniendo los keyframes activados. Y para darles un suavizado de movimiento,
los seleccionaré y presionaré F9. Y con el editor de gráficos los juntaré en forma de una montaña, para que así tenga una aceleración en medio. Hecho esto, le agregaré una animación de recortar trazados y activaré un keyframe en inicio y en fin, ambos en 50%, y unos frames adelante, el inicio a 100 y el fin a 0. También seleccionaré estos keyframes y presionaré F9, y con el editor de gráficos les añadiré la misma aceleración. Luego copiaré con Control C los keyframes, y cerca de la posición final los pegaré con Control V. Y con clic derecho, asistente fotograma clave, elegiré fotograma clave con tiempo inverso, para que la animación sea en reversa, y así la línea se cierra. Hecho esto, contando de la posición final 20 frames más adelante, crearé otro keyframe, y unos frames más adelante copiaré el primer keyframe de posición para que la línea retorne, y copiaré los keyframes de recorte de trazo para que la línea desaparezca. Como la animación de la línea ya está terminada, recortaré a su capa con Alt y corchete cerrado. Ahora pasaré a la capa de Phytotunes y a la capa animación la ocultaré. Luego, teniendo seleccionada la capa Phytotunes, con la herramienta pluma dibujaré una figura que enmascarará al texto teniendo como guía la línea. Para ello activaré los keyframes de trazado de máscara e iré modificando la forma del trazado frame a frame, para que dé la sensación que la línea muestra el texto. Esto lo haré con la herramienta selección. Al terminar y verificar que la animación está correcta, ubicaré el cabezal en la parte que la línea retorna y seleccionaré los keyframes de la máscara y usando el panel Key Cloner presionaré Clone plus Reverse y se duplicarán los keyframes en reversa y los moveré para que coincidan con el movimiento de la línea. Y finalmente activaré la casilla de máscara invertida en la capa animación para que la línea primero muestre Phytotunes y de regreso a animación. Al revisar la animación, me di cuenta que un fragmento del texto de animación se muestra desde el principio. Para solucionarlo, crearé un keyframe al comienzo de la composición y modificaré a la máscara para que oculte a todo el texto. Y presionando Alt-Click, bloquearé a los keyframes. Otra manera de solucionarlo sería recortando la capa, y el resultado sería el mismo. Este es un estilo usado para animación de logos, como intros de canales. Comenzaré creando con Control N una nueva composición, y arrastraré esta imagen para el fondo. Luego con la herramienta texto escribiré Phytotunes, con la fuente Insani Booger, la cual en la primera parte les enseñé a instalarla. Luego con el panel alinear centraré el texto, y en las propiedades de capa le agregaré una animación de opacidad. Y abriré la animación 1, y avanzaré 10 frames con Shift y avanzar página, y crearé un keyframe de inicio. Luego en el segundo 2 lo subiré a 100%, y en opacidad la bajaré a 0%. Así ya tendremos la primera animación. Para que la animación sea aleatoria, activaré aleatorizar, y en el frame 10 activaré un keyframe de raíz aleatorio, y otro en el segundo 2, subiéndolo a 30. Y para eliminar los colores tenues de la animación, en suavidad lo bajaré a 0. Con estos cambios cerraré las opciones y teniendo la capa seleccionada, presionaré Control D para duplicarla y la cambiaré de color de capa. Ahora la segunda capa, en sus propiedades de carácter, le quitaré el color de relleno y a su trazo lo mantendré en 10 y abriré sus propiedades y dentro de animación 1, selector de rango, el desplazamiento lo cambiaré a 25, pero al inicio de la animación aparecen las letras O y S y permanecen estáticas. Para solucionarlo, crearé un keyframe de opacidad con Alt-Shift-T al comienzo y 10 frames más adelante otro keyframe. Al primero lo bajaré a 0, y para que no se cree una animación de opacidad entre estos dos keyframes, seleccionaré los keyframes y presionaré Control-Alt-Click. Así la animación ya estará realizada.
pero para darle un brillo seleccionaré la capa Phytotunes 2 y en efecto, estilizar, elegiré resplandor y se abrirán las propiedades de efecto. A este en radio de resplandor lo subiré a 40. Ahora que la animación ya está terminada, seleccionaré las dos capas de texto y las volveré en una precomposición. En el panel Efectos buscaré Transformar y lo arrastraré a la precomposición y en Sesgar lo bajaré a -5 para que el texto tenga un poco de inclinación. Ahora si quieren un segundo texto, buscaré a la precomposición en el panel Project y lo seleccionaré luego en la ventana Editar. Lo duplicaré y a estas precomposiciones las colocaré en la carpeta Precomps y la arrastraré a la línea de tiempo y presionando Enter las renombraré para diferenciarlas. Y para que tenga la misma inclinación, seleccionaré la precomp original y seleccionaré su efecto Transformar y en Editar la copiaré. Luego seleccionaré la segunda precomp y en Editar la pegaré y con la tecla P ubicaré a los dos textos. Finalmente, para editar el segundo texto, haré doble clic sobre la precomp Animación y con la herramienta Texto cambiaré el texto y el color de relleno y trazado en las dos capas. Regresando a la composición, le ubicaré los textos y a la capa de fondo le crearé un keyframe de posición con Alt-Shift-P y unos frames más adelante otro en el que lo desplazaré un poco. Para cerrar con el entorno de trabajo ubicaré el cabezal donde deseo que termine la composición y presionaré la tecla N. Esta técnica se logra gracias al efecto dispersión, o shader en inglés. Para comenzar, crearé una nueva composición y arrastraré esta imagen para el fondo a la que bloquearé. Ahora con la herramienta Texto escribiré Phytotunes y lo centraré con el panel Alinear y centraré a su punto de anclaje. Luego a esta capa la seleccionaré y la precompondré, llamándola Texto Shader. Y en el panel Proyecto la colocaré dentro de la carpeta Precomps. Luego seleccionaré la capa y en la ventana Efectos, dentro de Simulación, elegiré Dispersión. Y se abrirán sus controles de efecto. Por default, la animación es como una pared de ladrillos, así que para ver la animación en el texto, cambiaré la vista a Procesar. Y dentro de Forma, cambiaré el motivo a Cristal, para que la animación simule un cristal rompiéndose. Y la profundidad la cambiaré a 0. Ahora, en Fuerza 1, cambiaré la intensidad de 0.05. Y en Física, cambiaré la velocidad de rotación a 0.4. Y a la gravedad la eliminaré escribiendo 0. Así ya tendremos la primera animación. Ahora seleccionaré el efecto y en Editar la copiaré y volveré a seleccionar la capa Texto para precomponerla nuevamente, teniendo la opción de transferir atributos activa y nombrándola Texto Base. Y teniéndola seleccionada en Editar, haré clic en Pegar para que se pegue el efecto dispersión, pero esta vez cambiaré el motivo por estrellas y triángulos. En profundidad la cambiaré a 0.1 y en fuerza 1 la intensidad la subiré a 1. Y a radio lo crearé un keyframe en el segundo 2. Para verlo en la línea de tiempo presionaré la tecla U y al radio lo bajaré a 0.1 y en el segundo 4 lo cambiaré a 0.8. A estos keyframes los seleccionaré y les daré un suavizado con F9 y volveré a presionar U para ocultar los keyframes. Hecho esto, seleccionaré la capa Texto y con Control D lo duplicaré y cambiaré el motivo de efecto a cristal nuevamente. Y las repeticiones las subiré a 200 para que los trozos sean más diminutos. Y a la profundidad escribiré 0.2. Ahora a las capas les presionaré la tecla U para ver los keyframes y a la copia en fuerza 1 a radio lo cambiaré por 0.14 y seleccionaré la capa duplicada y con Control D la volveré a duplicar y dentro de Física subiré la variancia de masa a 50%.
y ocultaré los keyframes presionando 2 veces la tecla U. Ahora seleccionaré a la primera capa de texto y la duplicaré con Control D, y a esta copia la ubicaré por encima de las demás. Y en forma cambiaré al motivo por cristal, y en fuerza 1 la intensidad la cambiaré por 0.5, y en física la velocidad la colocaré en 0.20. Enseguida seleccionaré con Shift todas las capas de texto y las precompondré y la nombraré Texto Master, y crearé un nuevo sólido con Control Y y le cambiaré el color a blanco. Este se llamará sólido blanco. Ahora presionaré F2 para deseleccionar las capas y con la herramienta Elipse, teniéndolo sin trazo y de color relleno negro, dibujaré un círculo manteniendo Shift para que sea simétrico. Y con el panel Anchor Point cambiaré el punto de anclaje al centro. Y con el panel Alinear lo centraré. A continuación, en la ventana Efecto, dentro de Desenfoque y Enfoque, le colocaré el efecto Desenfoque Gaussiano. Y al desenfoque lo subiré hasta 400, para que se difumine lo máximo posible. Ahora seleccionaré la capa de forma y al sólido, y los precompondré como lente. A esta precomposición la ocultaré y en la ventana Capa crearé una capa de ajuste, la cual la nombraré Desenfoque. Y en Efectos, dentro de Desenfoque le agregaré el efecto Desenfoque de lente de cámara. Y en sus controles de efecto cambiaré el radio por 20 y a la forma por octágono. Y lo más importante, en Capa seleccionaré la capa lente, para que utilice la forma del círculo como desenfoque, donde el color negro del círculo será enfocado, y cuanto más claro sea se desenfocará. Así que si entramos dentro de la precomposición, podemos modificar la forma del círculo para ajustarla a nuestro texto. Y activaremos la casilla Repetir píxeles, para que el desenfoque se vea uniforme. Ahora en el reloj de radio de desenfoque haré Alt-clic para que se abra el cuadro de expresiones y escribiré wiggle paréntesis .5, .20 para que el desenfoque de cámara tenga un pequeño movimiento entre 0.5 y 0.20. Así el movimiento será muy discreto. Con estos ajustes ya estará terminada la animación. Si deseamos previsualizarla, tomará un poco de tiempo, ya que por la cantidad de precomps y efectos, la computadora se exigirá para previsualizarlo. Este efecto consiste en crear varias sombras con retardo que seguirán al texto principal. Para empezar, crearé una nueva composición y arrastraré esta imagen para el fondo. Luego, con la herramienta Texto, escribiré Phytotect, centrándolo con el panel Alinear. Y con Move Anchor Point, centraré el punto de anclaje. Y con el panel Character le cambiaré de color. Ahora seleccionaré su capa y con Control D lo duplicaré. Y presionando la tecla Enter lo renombraré como relleno y lo colocaré por debajo del original. Ahora a esta capa de relleno le emparentaré a la capa Phytotect para que la capa relleno siga a la capa Phytotect y cambiaré el color de capa para diferenciar. Luego en la capa Phytotect presionaré P para posición y manteniendo Alt haré clic en el reloj para abrir el diálogo de expresiones y escribiré wiggle paréntesis .8, .120 y cerraré el paréntesis. Esta expresión creará un movimiento aleatorio. Si lo desean más rápido o con mayor desplazamiento pueden cambiar los valores del wiggle. A continuación a la capa relleno, usando el panel Character le quitaré el color de relleno y al trazo le cambiaré por un color un poco más oscuro. Y en el panel Efectos buscaré el efecto Echo y lo arrastraré a la capa relleno. Y en sus controles de efecto cambiaré el número de ecos por 7. Este es el número de veces que queremos que se dupliquen las sombras. Ahora ya está terminada la animación. Podemos cambiar los colores para darles diferentes looks. Otro detalle que podemos añadir es un recuadro. Para ello deseleccionaré las capas con F2 y con la herramienta rectángulo le quitaré el color de relleno y al trazo lo colocaré en 10.
con un color similar al texto, y a su capa la emparentaré con la capa relleno. Por error creé dos rectángulos, así que seleccionaré uno y con suprimir lo eliminaré. Ahora seleccionaré la capa relleno y haré clic en el título del efecto Eco, y en editar lo copiaré. Luego seleccionaré la capa del rectángulo y con editar le pegaré el efecto. Este es el resultado. Bueno amigos, espero que les haya gustado este curso de técnicas de animación tipográfica. Les comento que para mis Patreon subiré el archivo After Effects, junto con todos los archivos que usamos en el transcurso de todo el curso. Si desean volverse Patreon del canal y obtener muchos beneficios exclusivos, en la descripción encontrarán el link. Por favor, apóyenme compartiendo con sus amigos, dándole like y sobre todo suscribiéndose al canal. Si tienen alguna duda o sugerencia, por favor déjenla en los comentarios. Nos vemos en el siguiente curso.